Buen día, soy César Ildefonso, ingeniero peruano. En esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio donde se aplica la teoría de la relatividad especial, ¿no? La relatividad especial está dirigido, digamos, a sistemas de referencia que tienen dos sistemas, por ejemplo, que tienen una velocidad constante, ¿no? Una con respecto a la otra, ¿no? La relatividad general ya se refiere a un aspecto más amplio donde interviene la gravedad. Pero en este caso veamos este ejercicio. Una nave espacial que se dirige hacia la Luna pasa la Tierra con una velocidad relativa de 0.8 c, que es la velocidad de la luz, ¿no? Es una velocidad bien alta, de hecho cercana a la velocidad de la luz, ¿no? Es un problema pues hipotético, ¿no? ¿Qué tiempo demora el viaje de la Tierra a la Luna de acuerdo a un observador terrestre, ¿no? O sea, ese viaje de ese objeto, ¿cuánto tiempo va a tomar, ¿no? Sabiendo que la Luna tiene 3.84 por 10 a la 8 metros de distancia desde la Tierra, ¿no? ¿Cuál es la distancia Tierra-Luna de acuerdo a un pasajero de la nave? O sea, la distancia que acabamos de mencionar es de acuerdo a una persona que lo mide desde la Tierra. Pero el que está en la nave a una velocidad alta, si intenta medir esa distancia con algún método, va a tener otro valor de acuerdo a la teoría de la relatividad, ¿no? La tercera pregunta: ¿qué tiempo demora el viaje de acuerdo al pasajero, ¿no? Bueno, vamos a ver eso también. El tiempo también va a ser distinto a lo que pueda calcular el que está en la Tierra con respecto al pasajero que está en esa nave. Entonces nosotros veamos, ¿no?, en qué consiste la teoría especial de la relatividad. Tenemos, por ejemplo, dos sistemas de referencia, uno de ellos moviéndose a una velocidad v, que es el rojo, ¿no?, y el otro que está inerte, ¿no?, o, digamos en reposo. El sistema de referencia inerte sería X, Y, Z, ¿no? En cambio, nosotros podemos denominar a las coordenadas del sistema que está en movimiento con X', Y', Z', ¿no?, que está pintado color rojo. Entonces, ¿cuál es la relación entre estas dos coordenadas para cuando miden, cuando digamos un punto determinado, ¿no?, o cuando digamos miden un espacio o el tiempo, ¿no? En este caso se ha calculado, por ejemplo, que de acuerdo a una transformación galileana que sería sin considerar la teoría de relatividad, digamos el X' sería igual a X menos Bt de velocidad por el tiempo. Eso sería simple. Pero por la teoría de la relatividad hay un factor que está en el denominador, que sería raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado c cuadrado, ¿no?, que sería el factor que altera este resultado, ¿no? Y eso todo en vista de que por la experiencia la velocidad de la luz es absoluta es la misma en cualquier sistema de referencia. Por eso es que se ajusta estas relaciones, ¿no? En el caso de la Y, no se altera porque la velocidad no va en el sentido perpendicular a Y. Para este ejemplo, digamos, Z tampoco se altera. Ahora, el tiempo sería esta fórmula, ¿no? También se ve alterada el tiempo que pueda medir, digamos, en ambos sistemas de referencia, ¿no? De acuerdo a las fórmulas que hemos mostrado de relaciones entre los dos sistemas de coordenadas, ¿no?, una en movimiento con respecto a la otra, ocurren dos fenómenos: la contracción de la longitud y la dilatación del tiempo. En este caso, por ejemplo, la contracción de la longitud es la diferencia que va a tener en las mediciones que se haga en un sistema de referencia o en otro. Pero también hay que tener en cuenta algo, ¿no? Por ejemplo, un primer caso. En un primer caso sería si el objeto a medir, ¿no?, digamos una longitud, una barra, ¿no?, con una longitud determinada. Si el objeto está en movimiento, ¿no?, en la misma velocidad dentro del sistema de referencias X', Y', Z', que también está en movimiento, ¿no?, entonces el resultado va a ser lo siguiente, ¿no? La medición que tenga las personas que están en el sistema de referencia en movimiento va a ser mayor que la medición que pueda tener el que está estático. Entonces, ¿qué decir? Para el estático la medición va a ser menor. Esto es una contracción de la longitud, ¿no? La fórmula sería esta, ¿no? Entonces,
como ese factor es menor que 1, entonces L será menor que L', ¿no? Entonces significa de que hay una contracción de la longitud con respecto a la persona que está dentro del sistema de referencia en movimiento, ¿no? Ahora, el otro caso es, si es que el cuerpo se va a medir y está en reposo, no está en movimiento, entonces también ambos observadores de ambos sistemas van a medir ese cuerpo y van a tener valores diferentes. En este caso, la contracción será para el observador que está en el sistema en movimiento, ¿no? El X', Y', Z', ¿no? En este primer caso, por ejemplo, bueno, obviamente la longitud medida por el sistema que está inerte o digamos en reposo va a ser menor que la longitud que ha medido el sistema de referencia en movimiento. Para este segundo caso es al revés, ¿no? El sistema, la longitud que mide el sistema de referencia que está en movimiento va a medir, ¿no? Un valor menor que aquel que mide el que está en reposo, ¿no? Entonces, obviamente la relación será pues que para este otro caso es diferente, ¿no? La longitud que mide el sistema de referencia en reposo va a ser mayor que el que está en movimiento. Entonces hay que tomar en cuenta, ¿no? Para poder analizar los casos, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Las situaciones, ¿no? No hay una fórmula, como ven, la fórmula de arriba con la fórmula de abajo son similares, pero sin embargo están invertidos las longitudes, ¿no? Entonces quiere decir que obedece a diferentes casos, ¿no? El otro fenómeno es la dilatación del tiempo, ¿no? De manera similar al otro caso también el tiempo va a ser diferente, la medición de los tiempos, ¿no? Entonces, el sistema de referencia que está en movimiento, si es que el tiempo es de los eventos, ¿no? Si es que calcula el tiempo de los eventos de un punto que está dentro del sistema, ¿no? Un X sub 0, por ejemplo, que está X' sub 0 que está dentro del sistema en movimiento, entonces va a haber una dilatación de en este caso del tiempo. ¿Qué significa? Que el tiempo que va a medir sobre los eventos de ese punto que está en movimiento, ¿no? Para el caso de el sistema de referencia en reposo, ¿no? Va a ser mayor que el tiempo que mide el sistema de referencia en movimiento, ¿no? Esa es ahí está la fórmula, ¿no? Ahí está la relación, ¿no? Y si el caso es diferente, por ejemplo, en este caso se toma el tiempo de los eventos producidos en un punto, digamos X sub 0 del sistema de referencia que está en reposo, ¿no? Entonces esos tiempos va a medir, digamos, el observador que está en el sistema en reposo, y también va a medir ese mismo tiempo, pero con un valor diferente, el observador que está en el sistema que está en movimiento. Entonces la diferencia va a ser al revés, ¿no? Entonces el sistema que está en movimiento, digamos, va a medir un tiempo mayor a que el que estaba en reposo, ¿no? Entonces que está la relación. Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿no?, estas situaciones para poder analizar. Ahora vayamos al problema. Lo primero que nos piden es qué tiempo demora el viaje de la Tierra a la Luna, de acuerdo a un observador terrestre, ¿no? O sea, el observador en este caso sería el terrestre, ¿no? Entonces que está el sistema de movimiento que asumimos que está en reposo, no la nave, ¿no? Entonces, él sabe que la distancia a la Luna es 3.84 por 10 a las 8 metros, ¿no? Entonces simplemente para él el tiempo, de acuerdo a la velocidad que tiene la nave, va a medir la fórmula que todas conocemos, ¿no? El tiempo va a ser la distancia recorrida entre la velocidad, colocando los valores que ya conocemos, nos sale 1.6 segundos, ¿no? O sea, la primera pregunta no hay problema. La segunda pregunta: ¿cuál es la distancia Tierra-Luna de acuerdo a un pasajero de la nave? Bueno, acá tenemos que analizar cuál es el caso. Entonces, si nosotros vemos este caso, ¿no? O sea, el que está midiendo la distancia que va de la Tierra a la Luna, mediante algún método mide, digamos, un pasajero de esa nave, ¿no? Entonces,
que está en movimiento, va a medir una distancia determinada que va a ser diferente a la que hemos visto, que es 3.84 por 10 a los 8 metros, ¿no? Entonces, pero ¿cómo sería? Si él está en movimiento y él considera que es su sistema de referencia, su objeto de medición estaría en movimiento. O sea, sería como si la nave estuviera estática, pero lo que se está moviendo es la línea entre la Tierra y la Luna, ¿no? Toda esa línea se está moviendo con una velocidad de 0.8 c, ¿no? Entonces, en este caso, el objeto de medición está en movimiento, por lo tanto, lo que va a medir la distancia, el pasajero, va a ser menor, ¿no? Tal como hemos visto, ¿no? Vamos a ver. Esta es la situación que estamos analizando. Entonces, lógicamente, obedece a una, en este caso, contracción de la longitud, ¿no? La distancia que ese pasajero va a medir entre la Tierra y la Luna va a tener esa fórmula. Al desarrollarlo, ¿no? Sale 2.30 por 10 a la 8 metros, ¿no? Que es diferente a 3.84, que es menor, ¿no? Entonces para el pasajero que está ahí, la distancia es menor, ¿no? Entre la Tierra y la Luna el que mide en la Tierra lo hace, ¿no? Eso sería la respuesta a esta pregunta también, ¿no? Ahora, otra pregunta. ¿Qué tiempo demora el viaje de acuerdo al pasajero? Hacemos el mismo análisis, ¿no? Entonces, los eventos que el pasajero va a registrar, ¿no? Con su reloj durante el viaje, ¿no? O el evento de inicio y fin de viaje, digamos, hay una diferencia de tiempo, va a estar en movimiento, ¿no? El que mide. Por lo tanto, los eventos de los objetos que están dentro de la nave, ¿no? Entonces los eventos, o sea, el punto de medición está moviéndose. Entonces, por lo tanto, en este caso, se tiene que aplicar esta fórmula, ¿no? En este caso, el tiempo, ¿no? El tiempo que ha medido la persona estática en la Tierra va a ser mayor que el tiempo que está ocurriendo dentro de la nave, ¿no? Entonces, esa es la fórmula, la estamos desarrollando. Colocamos los valores que tenemos y nos sale que el tiempo de viaje de la persona dentro de la nave es 0.96 segundos, que es diferente a 1.6 segundos. O sea, para él ha transcurrido menos tiempo que para la persona que está en la Tierra. Esto sería ya el desarrollo de este ejercicio, ¿no? Y que lo cual ilustra, y hay que tener bastante cuidado, como ven, de cuál es el caso que debemos medir. No es una sola fórmula, ¿no? La fórmula varía de acuerdo al objeto que se está midiendo, ya sea su longitud o ya sea el tiempo, ¿no? Bueno, eso es todo. Vamos a continuar con otro ejercicio ya siguiente. Gracias.